Existir, sí. Qué lindo tema. Qué lindo tema, Qué lindo tema. como el tema de la turno pregunta y del estallido, que tan lindo no es, porque yo creo que acá vamos a enojarnos también, porque, bueno, Pierina, ¿tú, Yo. cómo fuiste para el estallido? ¿Ha cambiado tu postura hace 6 años y ahora? A ver, lo primero que yo, como trato de recordar cómo me sentí para el estallido y qué estaba haciendo y qué pasó esos días. Yo estaba haciendo la tesis, estaba encerrada, digamos, esos días mientras empezaban a ocurrir cosas como las evasiones en el metro. Me acuerdo que yo tiraba la talla, como quiero evadir la tesis, cosas así. Ah, como jajaja, todavía. Todavía, claro. Y el día que queda la escoba, el 18 de octubre, yo seguía como tratando de concentrarme y escribiendo la tesis, y veía que él empezaba a quedar la escoba en los metros, que la gente se agolpaba en las estaciones, que las cerraban justo a la hora de vuelta del trabajo, día viernes, que ya es siempre un día medio caótico, y que ya al caer la tarde empezaron a como autoconvocarse manifestaciones en las calles, en las plazas, y me fui a la plaza Ñuñoa. Estaba yo en Macul con Grecia, Ujú. y caminé y ahí me empecé a encontrar con gente y la verdad que fue impactante. Y los días que siguieron, el día siguiente, y ver que en distintas partes del país empezaron a salir las personas a la calle ya como al mediodía, y ya me pareció impactante de nuevo las imágenes que había de los metros quemados, de la Torre Enel, unas imágenes realmente como... Fue súper impactante, Muy en verdad. fuerte, muy fuerte. Y toda esa semana, lo que a mí me pasaba, empecé a ir todos los días a las marchas, a las concentraciones, me sentía muy fuera de lugar, como sin ninguna una persona completamente irrelevante en lo que ahí estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque todas las marchas que yo había ido antes eran marchas organizadas por alguien que en general yo conocía, o sea, no alguien la persona, pero eran o marchas del movimiento estudiantil, que tenían líderes claros, demandas claras, un orden también, como que se empezaba en un lugar, se terminaba en otro lugar, y esto era completamente diferente. No sé, la otra eran las marchas de No Más AFP, todo lo anterior, las marchas del movimiento feminista, para mí eran como conocidos, un paisaje conocido, un paisaje de gente conocida, de consignas conocidas, de lógicas conocidas, y esto era completamente anómalo para mí. El tipo de gente que iba a marchar no era gente de las 3.000, 4.000, 5.000 personas que te venía encontrando, pero hace siglos marchando. Era sin banderas de partidos, sin lienzos de sindicatos ni de organizaciones. Era realmente, quien quiera decir lo contrario, de verdad que no es verdad. Era una cuestión realmente espontánea, pero espontánea de verdad, como sin... Claro. No fue convocada, ningún partido, ninguna organización sindical tiene esa capacidad de convocar esa cantidad de gente y el tipo de personas. O sea, era gente que cuando empezaron a aparecer símbolos, eran las banderas chilenas, las banderas mapuche, las camisetas de la selección, esa gran marcha del 25 de octubre, parecía... Esa yo le tengo rabia. Parecía como que Chile hubiera ganado la Copa América, o la Copa, no, ni siquiera la Copa América, el Mundial de Fútbol. Era lo más parecido a una celebración popular, que la verdad, y yo me sentía muy irrelevante, porque por lo menos hasta ese momento, después la cosa cambió. Pero los partidos, el Frente Amplio, la izquierda en general, no tenían ni pito ni flauta mucho que tocar. Más bien sumarse. Y de a poquito, como que después del pasmo y de como quedar medio aturdidos por esta movilización espontánea gigantesca como nunca antes vista, por lo menos en la historia de la democracia, empezar a tomar ciertas iniciativas, empezar a hablar de canalizarlo por una nueva constitución, como que los partidos políticos nos demoramos un poco en agarrar un rol. Entender. Lo mismo los sindicatos, había una mesa que se llamaba Unidad Social, pero todo eso se demoró un poquito en cómo agarrar más fuerza y organización. Entonces yo los primeros días me sentía muy desorientada. De hecho iba sola a las marchas porque como que no había más organización, iba con mis amigos como más de antaño, y caminé caleta, caminé mucho porque no había micro, no había metro. Nada. Caminé y me iba como reflexionando conmigo misma y grabé unos audios como de las preguntas que me hacía. Ah, no, Pierina Podcast. No, autopodcast. Autopodcast. Y se me perdieron. No. Pero bueno, se me perdieron con un celular. Y lo que sí hice fue como llamar a mis amigas del colegio. En un chat que teníamos,
Como Ese había- mismo día, tú estabas O sea, hablando... esos días, Ya. como para quería hablar con gente que no fuera como de la nube de la política, sino que gente como común y corriente, razonable, gente, No como agente de la política. Claro, está gente queriendo decir, gente acá. razonable, y preguntarles qué opinaban, pues, cómo lo estaban viviendo, como mis amigas del colegio, ¿cachai? Y como para escuchar fuera de la nube, digamos, como octubrista convencida, que decía como las personas más de sentido común Claro. bueno, ¿cachai? La gente de a pie. Oye, Pierina, vamos a contextualizar un poco. La gente, por supuesto, sabe de lo que estamos hablando, pero ya han pasado 6 años de aquel 18 de octubre y sigue siendo un punto de quiebre en la memoria colectiva. Les cuento, turninas y turninas, que el 67% cree que las demandas no se han resuelto y que la calidad de vida ha empeorado. Imagínate. Además, el 52% estima que podrían volver manifestaciones violentas si gana un candidato de oposición, que es lo que hemos estado hablando también con varios candidatos. Si van a la gobernabilidad de cualquiera de estos candidatos a la presidencia, parece que se viene difícil el asunto. Estos números que tú das, Fernanda María del Sol, son de una encuesta CADEM que Ujú. se realizó a propósito del 6º aniversario del estallido. Hoy día no es, hoy día es 14 de octubre. Yo creo que este es el aniversario de cuando los escolares empezaron a saltar los torniquetes. Claro, y porque empezó- fue toda una semana. Toda una También es mi semana. aniversario de Fue- pololeo. Evan. Hoy día, 14 de No, octubre. el 18. Ay, ¿En serio? Un Pero amor del actual. octubrista. No, o sea, del actual pololeo. Ah, pero sí. si ya no es octubrista, porque fue No, hace porque 2 fue años. hace- Ah, sí, fue un sí. pololo posterior, porque parece que despachaste a un... Despaché al del estallido. Fue despachado Sí. por Lo antes. despachaste por facho, entiendo, ¿no? Porque no nos hervía Por el corazón de la entraña. misma manera. Por, Sí. por Sí, cómplice sí. silencio. Por cómplice Porque cayó silencio. ante la injusticia. Sí. Sí, sí, o no, Sí. o su corazón no vibraba con el corazón Tal del pueblo. cual, Claro. tal cual, sí, es muy cuático No latía eso. el corazón al mismo ritmo tuyo. Claro, Sí. es por esa Ya. sangre no corría por las Bueno, venas con la el- misma fuerza. El 14 de octubre, hoy día es martes, y el aniversario del 18 de octubre cae día sábado. Así que yo creo que no vamos a tener programa especial, entonces lo estamos adelantando para conversarlo porque tenemos a Pierina, que es una gran análisis. Experta en estallidos. Claro, el día 15 fue cuando partió los escolares a saltarse y fue una cuestión increciendo. Yo me acuerdo el día anterior, el 17, yo estaba viendo en el celular el día que en la Metro Plaza de Armas, la señora y todas las personas votaron la reja para entrar, po. Y ese fue el día previo y dije, oh, la van a volar. ¿Fue el día previo? ¿No Sí, fue el mismo 18? no, fue el día previo. Ya. Fue el Porque día el previo. 18, como además ¿Sabes por qué me cerraron las acuerdo? estaciones, Sí, me las acuerdo, señoras se porque pusieron heavy. Porque ese día me junté a cenar con una ex, que también es periodista, Ya. y cubría política. ¿Y en ese momento era tu ex también? Sí, era una ex, pero no, seguimos siendo amigos. Ah, po. ya. Y nos juntamos a conversar, siempre nos veíamos y fue bacán porque hablamos de política, todo muy en buena onda. Y nos reíamos mucho viendo, o sea, estábamos impactados durante la conversación, veíamos el video. Y me acuerdo que yo estaba pendiente también, yo soy del Colo, ustedes lo saben, que la U estaba muy cerca de descender a segunda división. Muy, muy cerca. Y estaba jugando contra Iquique. Y si no ganaba ese partido, se iba a la B. O sea, que la U se vaya a la segunda división era muy O impactante. sea, estaba en 2 estallidos. Tantas cosas impactantes estaban porque, ocurriendo. porque me acuerdo muy bien de ese día. Yo trabajaba en Machaza, en CNN Chile, me tomé un taxi porque ya me había atrasado a Plaza Ñuñoa, estaba atento al celular, estaba atento al partido, estaba atento a la conversación, estaba multitasking. Estaba pasando Y de la, todo. espérate, y deja contarte, y la U ganó apenas, así como un partido que estaba el estadio lleno, así como mucho álgido, pero a la U le queda muy difícil para salvarse. Y la U se salvó de descender gracias al estallido social. ¿Por qué? Porque, ¿Pararon todo? Porque se paró el fútbol chileno, se dio por terminado. Ah, ya, pero ese partido lo Lo terminaron, sí, la U ganó al final, pero le costó mucho. De hecho, estadio lleno fue un partido del Campeonato Nacional. Y ese día también fue en la tarde cuando en el Metro Plaza de Armas votaron la reja. Al otro día yo voy a trabajar a Machaza, estoy en la tarde, yo me voy a ir para mi ¿Estáis de casa. turno? O sea, es que yo era editor del área digital de CNN Chile y Chilevisión. Entonces yo estaba ya viendo a las 5 de la tarde, vi la No, ya estaba cagada, la escoba. dije, oye, esto hay que cubrir, chiquillos, quédense un ratito más, Nos quedamos hasta las 3 de la mañana Claro. trabajando. Obvio, pues O sea, eso y al pasó. otro día dijimos con gente, vamos a buscar saco de dormir para dormir en la pega. Y eso estuvimos, y yo estuve como... Esos son trabajadores. Esos son periodistas. Yo trabajé... Amor a yo- los factos. Ahí Yo está, entre niño. el 18 de octubre y el 25, que fue la marcha, No me duché. no, así me duché, pero solo dormía y trabajaba. No hacía nada más. Trabajaba y a dormir, a ducharme. Yo dormía y marchaba. Dormía y marchaba. Pero eso, me desvié totalmente, pero esto es por una encuesta académica que además tiene más datos, Sí, María oye, y Soledad. antes de darte los datos, quiero saludar a Patricia Lavet, que es miembro de la comunidad turnina, que dice, al principio era bacán ver vecinos de todo tipo apoyando el caceroleo, mantener atrás a los pacos, pero de un día para otro se puso violento y daba miedo. Yo estoy un poco de acuerdo con eso. A mí me pasó que también partí marchando
muy feliz y como muy contenta de lo que estábamos pidiendo y era un ánimo como más festivo, digamos, como con la injusticia y sentirse parte de una comunidad que exige mejoras y después ya me empezó a dar miedo. Nata Campos dice, ahora me da pena la oportunidad que nos farriamos. También que se acaba de hacer miembro de nuestro canal. Muchas gracias, Natalia Campos. Como dijo Sebastián Flores Muga, tenemos otros sentimientos que arroja la encuesta CADEM a propósito de los 6 años del estallido social. Rabia siente un 20% de la población, frustración 19% y esperanza un 12% son los sentimientos predominantes. El 36%, que no es menor, lo atribuye a descontento social generalizado, mientras igual porcentaje mezcla causas sociales y violentas. Y ahora sí, 49%, que es casi la mitad, casi la mitad, considera que fue necesario para visibilizar los problemas estructurales del país. Yo creo que por ahí va esta conversación cuando uno dice cambiaste de opinión respecto a lo que sentías antes, porque uno puede decir, en ese momento, yo creo que todos sentimos que era necesario, excepto Nicolás Copano, que dijo que al tiro dijo que no, esto se viene raro. Quiero decir que es verdad, yo trabajaba con él en ese tiempo y desde el día 1 plantea lo mismo que aquí dijo acá, que esto que no iba a resultar. Que no es la forma. Así que es consecuente con su idea. Él ¿Cachai? se muere como vivió, como dijo Silvio Rodríguez. Yo me muero como viví. Entonces, yo creo que ahí viene la pregunta que tenemos que hacer y también se le hago a los turninos. ¿Cambió su forma de pensar el estallido de hace 6 años? ¿Sienten que era necesario? ¿Fue necesario, Pierina? A ver, yo lo miro distinto, la verdad. No pienso tanto si fue necesario o no, porque son cosas que pasan y que no se planifican. Esto no estaba en el guión de nadie. Esto era algo que había signos de descontento hace tiempo y no debiera haber sido una sorpresa, digamos, si bien nadie lo pudo predecir. Sí, habíamos constatado muchas personas, muchos analistas sociales, cientistas sociales, al parecer la política institucional no, y no se lo tomó muy en serio, pero signos de descontento de hace harto tiempo, desde no sé, pues pensemos en las movilizaciones de los pingüinos, después del 2011, después vino No Más AFP, después vino el Mayo Feminista, tuvimos Hidro Aysén, tuvimos conflictos en Chiloé, en Freirina, conflictos laborales, el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche, o sea, de que había descontento social y de que había problemas, los había. Entonces, si tú miráis, por ejemplo, el problema de las pensiones, que recién hubo una reforma de pensiones, ahora, todos esos problemas irresueltos, de alguna manera, en algún momento, y nunca se sabe cuándo ni cómo, digamos, porque eso no se puede calcular, cuándo va a haber un estallido social, cuándo va a haber grandes manifestaciones, o cuando la gente de tan achacada que está y de tan molesta que está, en vez de salir a protestar, se va para adentro, y en vez de haber un estallido hay una implosión. Eso, hay un autor que me gusta mucho, un filósofo francés que se llama Jacques Rancière. Y cuando fue lo de los chalecos amarillos en Francia, escribió un texto muy bonito que yo siempre lo vuelvo a leer y que se llama así como Las virtudes de lo... No me acuerdo si de lo improbable o de lo incomprensible. Y dice, las mismas razones por las que la gente sale a protestar, a veces son las mismas razones por las que la gente no sale a protestar. O sea, a veces cierta molestia o descontento social te puede volver así ya, a encerrarte en tu casa y hay que trabajar y no protestar y no como salir a exigir derechos. Y a veces esas mismas causas, no sé, subió el precio de la benzina en Francia y ¡pah!, se llenó de chalecos amarillos reclamando por el precio de las bencinas, ¿ya? Entonces, si fue necesario o no, yo no lo veo así. Es algo que ocurrió porque venía mucho malestar acumulándose y de repente pasan cosas impredecibles y decís 30 pesos y ¡pah!, queda la escoba. La olla a presión. La olla a presión. Y creo que ahí sí lo que el estallido provocó fue una oportunidad. Una oportunidad que yo creo que efectivamente, como dice Sebastián, yo tengo ahora, pero después de la guerra somos todos generales, que hubo un problema en la canalización. Yo creo que en esos días lo que debiéramos haber hecho nosotros, la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, es haber dicho, miren, aquí hay una serie de demandas que son demandas muy concretas. Aquí la gente no salió, y esto es verdad, la gente no salió a la calle para pedir una nueva constitución. La gente salió a la calle y en los carteles uno veía No Más AFP, pensiones dignas, salud, cuestiones de salud mental, aparecieron mucho, abusos cotidianos y abusos más estructurales. Y habría que haber tenido, creo yo, un plan de emergencia. Nos encerramos en el Congreso hasta
hasta que se apruebe un alza del salario mínimo sustantiva como la de ahora, un alza de las pensiones garantizadas como, digamos, la gente estaba pidiendo. Y creo que políticamente, si hubiéramos sido más sabios, hubiéramos dicho, de esta tremenda movilización social tienen que salir avances materiales concretos y constatables. Pero Pierino, ¿dónde estaban esos sabios? Porque si hubiésemos sido más sabios, ¿quiénes? ¿Los que marchamos? ¿Los que nos asustamos de marchar? ¿Los que estaban en la...? No, yo creo que los que estábamos en la política. Creo que el estallido en su composición, la gente que iba a marchar era muy, muy diversa. No había líderes tú no tenías con quién sentarte a negociar, sentarte a conversar, sentarte a decir, ya, a ver, ¿cuál es el petitorio? Eso no existía. Pero ahí yo creo que tienen que actuar, esto uno lo puede mirar como una coreografía. Ujú. Y en las coreografías hay distintos roles. Y yo creo que el rol de los partidos políticos de izquierda y de centroizquierda era haber comprendido mejor el momento, las demandas y haber aprovechar esa energía social que no la habíamos tenido nunca y probablemente no la tengamos muchos años más, para decir ya, nos encerramos en el Congreso hasta no sacar un paquete de leyes sociales de emergencia para hacernos cargo de Chile. Pierina, ¿me permites discrepar en un punto Por respetuosamente? supuesto, Sebastián. Ya. Yo creo que el país sí quería una nueva constitución. Yo ese paso le doy check. No, yo también. Yo le doy paso al check, porque tú dijiste que no quería una nueva constitución. Quería salud, pensiones, vivienda, educación. Sí, pero sí quería una nueva... Es que quizás no sabía que eso significaba una nueva constitución. Ese paso para mí está check. Ahí está bien canalizado. Cuando se descanaliza, se nos sobrepasa el agua y se nos va para otro lado la cosa, cuando ya estamos en la Asamblea Constituyente y ahí se pasa la mano. Yo creo que al llegar a la Asamblea Constituyente estaba bien. La izquierda tuvo mayoría abrumadora en la izquierda, o sea, en el proceso constituyente, en la Asamblea, perdón. No se llama Asamblea, se llama la Convención Constitucional. Y no le quisieran poner Asamblea Constituyente porque sonaba muy de izquierda. Claro. En ese proceso, en ese momento, donde la mayoría eran de izquierda, de centroizquierda, de izquierda más extrema, recordemos que la lista más grande era la lista del pueblo, ahí dijeron, estamos listos, el país quiere esto, y como la mayoría no respetó en nada a la minoría que discrepaba, y cuando tú no respetas nada a la minoría que discrepa, esa minoría empieza a decir, oye, esta gente no está respetando también las otras posiciones, y ahí la gente empieza a moverse en contra. Más allá de las fake news que existieron, más allá de las campañas que hizo los distintos tipos de derecha para sabotear el proceso, yo creo que nos equivocamos en el texto que se construyó ahí. No en una nueva constitución, sino en la constitución que entregamos como proyecto en ese momento. Y más allá, Flores, yo creo, porque tú estás diciendo, ya, nos equivocamos en el texto, pero también quizás es que cada vez que digo la forma... ¿Por qué digo no, en realidad si no escribí nada? Pero bueno, porque se equivocaron. Votaste a prueba, quizás sí, si votaste a prueba. Claro, voté a prueba. Fuimos parte Claro. de un grupo que quiso cambiar las cosas. Pero como estaba diciendo Flores, no sé si te estoy leyendo bien, pero también tiene que ver con quizás el error de no escuchar a la oposición y como decías tú, hacer un texto como solo para nosotros. Yo creo que ahí es lo que hemos hablado en estos años y en estos paneles y con distintas personalidades, que tiene que haber una autocrítica de la izquierda que fue muy de abrazarse entre nosotros mismos. La misma marcha del 1.000.000, yo me acuerdo que y es como, oye, tenemos todo ganado. Yo me sentía, oye, somos bacanes, ven que ustedes son mal. Estoy desnudando mi corazón, ¿cachai? Como que yo sentí que habíamos hecho una revolución súper importante, que íbamos a lograr todo lo que habíamos demandado, y me imagino que eso también lo sintieron algunos miembros de la constituyente, De la Convención de la Constitucional. Convención Constitucional, sin mirar y mirando por debajo quizás a la oposición. Y ahí hay un error que se arrastra hasta ahora, ¿o no? Sí, de a la ver, izquierda, como Tengo de estar como varias así. coincidencias y varios matices. Dale. ¿Ya? Discrepancia, dilo con todas sus letras. Matices y discrepancias. No, yo creo que lo de la nueva constitución era súper importante, pero creo que eran como dimensiones distintas y temporalidades distintas y que no eran excluyentes. Se podría haber hecho un paquete de medidas sociales y un plebiscito constitucional, por cierto que sí, pero creo que el poner las fichas únicamente en lo constitucional aplazaba demasiado la resolución de los problemas materiales por los que inicialmente el país estalla. Entonces yo creo que hacer esa apuesta, que era tan de largo plazo, porque efectivamente una nueva constitución no iba a solucionar ningún problema de manera inmediata o rápida.
Entonces yo creo que esa mezcla, que hay que tener un pensamiento que te ayude a pensar el corto y el mediano largo plazo. Y haber dicho en corto plazo un paquete de medidas como fuertes. ¿Y por qué lo digo? Porque como nunca habíamos tenido una parte del empresariado y de la derecha así dispuestos Asustados a subir, también. asustados. Entonces, a subir el sueldo mínimo, a reconocer el problema de la desigualdad. Se hablaba de eso en los matinales, se hablaba de las desigualdades sociales. Todo eso se convirtió en un breve momento, ¿cierto? En un breve lapso de tiempo, en el tema. Y aprovechar todo eso, me parece que había que hacerlo, pero no tuvimos la visión, no tuvimos la estrategia para decir, nueva constitución, por cierto que sí, pero también esto, porque todos sabemos que una constitución no te resuelve nada rápido, te habilita un montón de cosas para el futuro, que es muy importante. Y lo otro es que, claro, quienes nos jugamos con todo por la nueva constitución, teníamos la experiencia de todos los años anteriores, de que siempre topaba ahí con la constitución para poder hacer los cambios, porque es una constitución perfecta para que no se pueda hacer nada muy sustantivo. Entonces ahí tengo como ese matiz, no es una discrepancia, es un matiz. Ahora bien, creo que también leímos mal los números. Tú dices, un 80% se pronunció a favor de cambiar la Constitución. Sí, un 80%, pero del 50% que votó. Hubo una mitad de Chile, y que estaba sobre todo acumulada en los sectores populares, que no fue a votar para ese plebiscito constitucional. Porque le parecía una payasada. Le parecía irrelevante, como es la gente que no estaba votando. Ese era voto voluntario. Era voto voluntario. Y la segunda fue con voto obligatorio, Sí, ¿no? La final. la Entonces final. eso te cambia mucho el padrón electoral. Claro, pero Totalmente. ¿qué es lo que ahí Qué uno momento. tenía que leer? Esto es para no olvidarlo nunca. Para esa elección que hasta ese momento se suponía que era la más importante que habíamos tenido desde el regreso a la democracia, por fin cambiar la constitución de Pinochet, votó el 50% del padrón. O sea, que a la otra mitad le dio lo mismo, no es un dato menor. Y el dato que viene ahora es peor. Para elegir esa constituyente tan de izquierda, tan de movimientos sociales, tan de ambientalistas, feministas, izquierdistas de distintos tipos, votó el 42% del padrón. O sea que hubo un 68% de los ciudadanos y ciudadanas chilenos que no fueron a votar para quienes fueron a redactar la nueva constitución. Entonces hay que saber leer esos datos, esa indiferencia hacia el proceso político y haberse como ubicado un poco más. Y yo creo que también nos faltó eso, ubicarnos más, de que no estaba todo Chile en llamas, mirando este proceso con esperanza, sino que había una parte de Chile en llamas, mirando este proceso con esperanza, otra parte de Chile mirándolo con mucha preocupación y viendo que aquí se podían perder muchos privilegios, que se podían perder muchos como espacios de ganancia, ¿cierto? En la salud, en la educación, como que todas esas cuestiones se podían desarmar, pero éramos una parte de Chile. Faltó convocar. Faltó convocar, faltó leer al resto del país en Es qué que estaba. es tan difícil. Faltó, Yo también, faltó tomar El posiciones pool que quizás no eran nuestras, pero que eran muy razonables, para que la tenían gente, sentido para la común y gente. corriente. Faltó ceder un poco. O sea, También Estamos faltó- analizando no, acá. no, yo tengo dos posturas. O cedías y negociabas, como se negocia hoy día para la reforma de pensiones y sabéis que no vaya a ganar todo, pero Negocia con quien no pero va a quiere ganar avance. negociar. U otra opción. Mira la que te voy a plantear. Imponer. O como en el casino, all-in. O ibais y te tomabais todo. Ya, pero Entonces, claro. es como la revolución. Una revolución, de verdad, pero no fue una revolución, no alcanzaba a tener todo el peso de una revolución. Recordemos que hay un libro, que creo que fue el de Blumel, el de Gonzalo Blumel, que cuenta la historia de esos días en La Moneda. Gonzalo Blumel era ministro del Interior. No, fue ministro del Interior después que salió Chadwick, entiendo. Y no sé si fue ese libro, pero fue uno de los muchos libros que salieron en torno al estallido, donde contaban que en La Moneda, en uno de los días de protesta, pensaban que iba a llegar, los protestantes iban camino a La Moneda y ya había sido sorteado todo el contingente policial, es decir, estaban como en San Antonio con Alameda, y de ahí para allá no había defensa de ningún carabinero ni nadie, entonces los que están en La Moneda estaban a su disposición y estaban asustadísimos de que entraran a La Moneda como en el Capitolio estadounidense, una Claro. cosa así. O como en la Revolución de Octubre. O como en la Revolución de Octubre en 1917 en lo que después fue la Unión Soviética. Claro. Entonces, de verdad estaban asustados en el Claro. palacio porque creían que iba a volver una revolución por la fuerza, un golpe de Estado. Entonces, teníais dos caminos. O de verdad te tomabais el poder
O si no voy a hacer eso, tenía que irte al tiro Ceder y a negociar. cuestión, a A ver, negociar pero, dentro de la Seba, democracia yo creo que liberal. no hay que alimentar la ficción de que eso era algo que estaba No, no. que era posible. O No, sea, yo, de hecho, claro, de hecho, como no no hubo alimentaría la contingente ficción que y la se- derecha ha instalado de que a Piñera se le trató de hacer un golpe de Estado. O sea, a Allende le hicieron un golpe de Estado. Y eso se hace con militares, eso se hace, Se organiza con apoyo Claro, extranjero. esto era una revuelta social, una revuelta popular, digamos que por cierto que era posible de ser contenida con las fuerzas policiales, incluso Y las Fuerzas salieron Armadas. militares. Entonces, yo entiendo el miedo que probablemente, o sea, no que probablemente, que el miedo que sintieron en La Moneda, yo lo puedo Acuérdate del entender. audio de Cecilia Por Morel, eso, po. yo lo puedo entender y puedo entender ese miedo. Pero creo que hay que poner paños fríos y hablar de lo que ocurrió, digamos, y en ningún caso nadie. Y cuando dicen ustedes le trataron de hacer un golpe de Estado a Sebastián Piñera, a ver, momento. A Sebastián Piñera se le hicieron acusaciones constitucionales, que es la vía institucional para deponer un presidente cuando hay un sector importante de la sociedad y de la política que considera que el presidente no está cumpliendo sus funciones, que no está en condiciones de asegurar el orden, la paz, el Estado de Derecho en el país. Y esas acusaciones constitucionales se perdieron y todo siguió institucionalmente funcionando. Nadie desconoció los resultados de esas acusaciones constitucionales que no resultaron. Entonces aquí acabemos con esa ficción que no tiene ningún asidero en la realidad. Si a Allende le hubieran hecho acusaciones constitucionales en vez de un golpe de Estado, otro gallo cantaría. sí. Entonces pongamos, yo creo, ahí los puntos sobre las IES y no alimentemos ficciones que no tienen ningún asidero en la realidad. Entonces creo que ahí la derecha trata de construir un monstruo que es inexistente. Por supuesto que hay gente que, como se dice en buen chileno, agarra papa porque está esperando que alguien le diga algo para poder repetirlo y hacer así estos relatos, como dice esta ficción, que en ningún caso están cerca de la realidad. Son las 10:41, estamos hablando con Pierina Ferretti, Sebastián Flores Muga, la gente del chat, y tenemos que ir a saludar a nuestros auspiciadores mientras ustedes envían sus audios al más 569-97468 contándonos si han cambiado su opinión acerca del estallido social 6 años ya. Tenemos que hablarles a los fanáticos del fútbol, Sebastián Flores, porque Stellar Bet está listo para cumplir el sueño de cualquier hincha, viajar al final de la Copa Libertadores con todo pagado. Sí, escucharon bien, turninos y turninas. Tú y un acompañante podrán vivir la emoción desde el estadio, viendo a los gigantes del continente luchar por la gloria. Y si aún no te registras, ve a stellarbet.vip. Regístrate con el código turno, deposita 5.000 o más y recibe una apuesta gratis de 10.000 más 10 giros gratis. stellarbet.vip, donde juegan las estrellas. Y a continuación comienza el espacio de propaganda electoral de conformidad a la ley 18.700. Janet Jara propone un ingreso vital que subirá paso a paso hasta llegar a 750.000 pesos, porque el trabajo debe rendir y las familias necesitan vivir mejor. Janet Jara, presidenta. Seguimos haciendo turno en vivo en esta mañana de martes 14 de octubre del 2025 después de Cristo. En la previa del aniversario del estallido social número 6 estamos analizando lo que ha sido este proceso histórico que a mi juicio terminó con la transición a la democracia. Les voy a preguntar a mis compañeras de panel si efectivamente lo creen así. Pero tengo que decir dos cosas. Primero, el libro, desde donde leí eso, fue el de Jorge Selume, Execom. No Blumen. No Blum, el que también escribió Ya. un libro. Es que me acuerdo. Se parecen es que me también, acuerdo. ¿no? No, es que salieron muchos libros, porque salió ahora Piñera en Jaque también, de la periodista Paula Catena y Gloria Faúndez, de La Tercera. Entonces se me confunden los libros. Pero bueno, sí, es una info que está en ese libro y que claramente es una opinión. Hay otras opiniones respecto a lo que pasó el 6 de octubre, le estamos comentando esta mañana. Y por eso también queremos escucharlo a ustedes, lo que tienen que decirnos, María Fernanda del Sol. Así es, así que manden sus audios al más 569-97468. Tenemos, a ver, aló. Bueno, muchachos, buen programa. Hola. Para mí no ha cambiado en absolutamente nada mi opinión sobre el estallido social. Nunca creí que fue social, para mí fue delictivo, organizado, usaron a la gente como tontos útiles, salieron a marchar. Mucha gente que se subió a una moda, niñas de colegios particulares pagados que se subían a la moda, que fue toda una tontera, que lo único que hizo fue parar el desarrollo de Chile. Fue toda una tontera que hizo que destruyeran todo, validaron la violencia, los medios,
pero bueno, gracias a Dios no resultó. Saludos, muchachos. Saludos, Turnino. Quiero validar que hay tenemos gente un que piensa desde otra vereda supuesto y que, que sí. y que no escucha el programa. No dijo su nombre el caballero, pero muchas gracias por escuchar opiniones que discrepamos. Sí, Por supuesto, Pierina. y de hecho imagínate que nos hablara, no sé, pues el hijo del dueño del restaurante que quemaron. No va a estar de acuerdo. O sea, yo empatizo mucho con las personas que sufrieron los como estragos del estallido en términos de destrucción de inmobiliario público, de sus negocios. Por supuesto que eso es una tragedia. Y ahí lo que un gobierno debe hacer, y entiendo que este gobierno cuando recién comenzó tuvo políticas en ese sentido, de apoyar a quienes sufrieron esas consecuencias del estallido. Yo creo que eso... Nadie en general valida la violencia. Muy poca gente valida la violencia. O sea, más que validarlo, no. A nadie le gusta, o a muy poca gente dice, uy, qué bueno que quemen paraderos, Claro. que quemen estaciones de metro, que quemen supermercados. Por supuesto que no. Pero también tenemos que mirar el fenómeno de ese tipo de violencia como irracional y de horda, como un fenómeno que se dio y que se da no solo en el marco del estallido social. Recuerden cuando fue el terremoto, los saqueos que se dieron, y no eran saqueos Sí. de sobrevivencia, eran saqueos a tiendas, digamos, de electrodomésticos. Los Después plasman. muchas veces se ha dado asociado a partidos de fútbol, que después hay desmanes que no tienen nada que ver con una celebración futbolística. Todo eso, digamos, es muy criticable, hace daño, pero no es achacable, yo creo, a los sectores que nos manifestamos políticamente, pacíficamente en el estallido. Creo que son fenómenos de naturaleza distinta, pero que se mezclan en el análisis. Y creo que el fenómeno de la violencia social en determinados contextos es una cuestión que hay que mirar. Primero, yo creo que hay dos cosas distintas. Una es el análisis, y el análisis tiene que ser objetivo, tiene que tener datos, tiene que hacer relaciones, digamos, por qué eso ocurre. Y lo otro es la opinión que uno tiene como ciudadano, que dice, no me gusta, lo repruebo. Pero son dos cosas distintas. Tú puedes reprobar algo, pero al mismo tiempo puedes analizar por qué eso existe. Y si tú miras alrededor del mundo, todos los estallidos sociales, incluso por causas muy buenas, por ejemplo, si tú miráis el movimiento contra la discriminación de la población negra en Estados Unidos, tuvo grandes líderes como Martin Luther King y también tuvo hechos de violencia. Cuando matan hace pocos años atrás, cuando ahogan, ¿cierto?, a una persona de color en Estados Unidos. Si recuerdan a un policía que le pone la pierna Sí. encima y lo termina matando, y se arma toda una revuelta que tiene George Floyd, que tiene manifestaciones pacíficas y también actos de violencia. Eso es algo como connatural a este tipo Y que de... por supuesto nadie se alegra de que sucedan. Nadie se alegra de que sucedan y nadie convoca, oye, vamos a quemar supermercados, digamos. No. De hecho, es muy raro que no sepamos quién quemó el metro y cómo eso ocurrió, pero creo que efectivamente hay que hacer un análisis objetivo de cómo y por qué ocurren esos hechos de violencia, y como ciudadanos y ciudadanas, por supuesto, tenemos una opinión al respecto de rechazo, pero ese chantaje también que se hace, usted condena la violencia o no condena la violencia, la izquierda contribuyó porque no condenó la violencia. La verdad, y yo lo digo muy responsablemente, cuando en este país se estaba produciendo la crisis de derechos humanos más grande desde la dictadura, mi atención está puesta en la defensa de los derechos humanos. Evidentemente, no se puso como primer elemento la crítica a las quemas, digamos, de inmobiliario público, privado, porque en el conjunto de cuestiones graves que estaban pasando en ese momento en el país, lo más grave para quienes pensamos que las personas somos lo más importante y nuestra integridad física, psicológica es lo más importante, lo más grave en ese momento eran los disparos de perdigones a los ojos de los manifestantes, los apremios ilegítimos o torturas. Eso era, digamos, lo más grave en ese momento, y yo no me pierdo ahí. Por supuesto, mira, de hecho, Pierina, acá en la encuesta CADEM que estábamos analizando, el 53% considera proporcional el uso de la fuerza, mientras que el 43% lo califica de excesivo. Y respecto a los derechos humanos, 45% sostiene que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante las protestas. Y el 82%, atención gente, que acá también uno dice, mira, ahí uno encuentra como la respuesta a todo lo que está sucediendo ahora previo a las elecciones. 82% respalda mano dura contra la violencia en manifestaciones. El 20% la justifica
como medio de cambio. O sea, aún así, a los 6 años, bueno, en esta encuesta podemos también cuestionar de dónde viene la información, todo lo que queramos, pero se traduce que la gente está de acuerdo con mano dura, paremos. Aún así, no digo solo para el futuro, porque sabemos que los candidatos de derecha le ponen al discurso de que vamos a parar, que mano dura contra la delincuencia, pero estamos hablando de un suceso que sucedió hace 6 años atrás y aún así se sigue justificando la mano dura, que trajo como consecuencia gente sin ojos, gente muerta, gente torturada. Recordemos también que lo que se decía del Metro Baquedano, o sea, hubo una arista del estallido social súper oscura que no se está poniendo en el análisis. A ver, es que las percepciones van cambiando y eso es normal. Evidentemente, los días mismos del estallido fueron los momentos donde las encuestas más se rechazaban las violaciones a los derechos humanos, más se respaldaba al estallido como expresión ciudadana. Y evidentemente 6 años después, con todo lo que ha pasado, las percepciones cambian. Pero no hay que alarmarse por eso, la verdad, ni decir, la gente ahora rechaza el estallido envejeció mal. Los procesos sociales y cuestiones tan fuertes como el estallido, por supuesto que van teniendo como distintas lecturas a medida que pasa el tiempo y también a medida que se desarrollan otros procesos. Tenemos un problema de crimen organizado que hace 6 años no es que no teníamos, pero no lo veíamos manifestado como con tanta elocuencia como ahora. En Chile no era normal, ¿cierto?, que hubiera descuartizados, cosas que ahora estamos viendo, y eso afecta la percepción y eso te predispone a decir, en realidad quiero mano dura. Entonces yo no me alarmo, yo creo que en Chile sigue habiendo una conciencia, también aparecen encuestas de que hay demandas sociales que no han sido resueltas y para mí eso es lo importante. Y creo que lo que sí, en algún momento el estallido nos abrió una posibilidad que no se concretó, de que las transformaciones en Chile fueran un poco más aceleradas y más, digamos, profundas, ¿ya? Yo creo que eso, esa temporalidad y esa posibilidad cambió con el rechazo. Y eso nos cambió, digamos, los planes que el gobierno tenía. El gobierno estaba esperando que ganara el apruebo y decir vamos con todo, ¿cierto? Y el pueblo de Chile respalda que se acaben las AFP y el pueblo de Chile respalda, ¿cierto?, un conjunto de cambios estructurales. Y el rechazo, y esto es lo paradójico, ¿cierto? El rechazo es muchas cosas. Y el rechazo no necesariamente muestra que Chile no quiere cambios. Pero como el rechazo fue tan contundente, evidentemente que la lectura que se instala es Chile no quiere cambios, o no quiere estos cambios. Siempre nos vamos para un lado o para el otro. Entonces, yo creo que lo que el rechazo impuso es una temporalidad más lenta en los cambios. Más lenta, más gradual, y con menos fuerza, en el sentido de que por ahí Seba decía, no, esto era, o negociáis o vamos con todo. Yo creo que no había la fuerza para ir con todo. Por eso negociar. Eso es lo que quiere plantear en el fondo. El tema es negociar con quién, porque ahí tú dices... Con la centro derecha democrática. Claro. El tema es que yo creo que hay como distintos planos en la negociación. Una es negociar con la derecha democrática, por cierto que sí. Yo creo que se despreció el peso cultural que tiene la derecha y que tienen ciertas ideas. Yo creo que no hay que hacer eso. ¿Ya? Por más que hayan tenido una minoría muy minoritaria en la convención, eso no significa que tuvieran una minoría así de minoritaria en la sociedad y en los valores sociales. Pero también yo creo que más allá de los sectores políticos, de negociar con los representantes políticos, que es lo que se hace en las instituciones, hay que tener más sensibilidad para capturar el sentido común de la sociedad en la que vives. ¿Qué es lo que la sociedad está dispuesta a tolerar y qué no? ¿Qué es lo que la sociedad desea y qué no? ¿Qué es lo que a la sociedad le produce miedo y por lo tanto lo rechaza? ¿Y qué la sociedad dice, ya, probemos? Yo creo que ese termómetro, esa sensibilidad, esa apertura a escuchar, como una política de la escucha, es lo que nos faltó desarrollar, ¿ya? Porque yo tengo claro lo que piensa la derecha tradicional, la extrema derecha, y en ese campo uno se mueve, sabe lo que piensan. Es mucho más difícil tener unas antenitas sensibles para capturar lo que la sociedad está pensando, que no es exactamente lo que dice la derecha, no es exactamente lo que dice la centroderecha, ni es exactamente lo que dice el Frente Amplio, ni el Partido Comunista, ni el socialismo democrático. Lo que la sociedad, las sensibilidades sociales son como corrientes profundas que hay que tener oreja para escuchar, y hay que tener ganas de escuchar, y hay que tener preocupación por escuchar.
y no vivir hablándonos entre políticos o entre gente que está todo el día fumando, digamos, el opio de la conversación política, que es muy encerrada. Tú salís de tu círculo, digamos, de gente politizada y te encuentras con un Chile muy distinto, digamos, que tú no podrías calificar necesariamente como de derecha, de izquierda, es otra cosa. Yo me preocupo más de eso otro, que es mucho más difícil de capturar, de escuchar, hay que estar atento, hay que ir, hay que conversar, hay que leer estudios, investigaciones sociales, pero también hay que tener como sensibilidad. la sensibilidad, las orejas abiertas, digamos, a Chile, y creo que a la política le cuesta mucho eso. Pierina Ferretti esta mañana con un análisis, pero de lujo, la gente amándote, Pierina. Estamos hablando del estallido social hace 6 años. Pierina, queremos agradecerte tu presencia. Oye, yo tengo una visita, un showcito, sí, una visita, cosas que no se notan, pero que son importantes. Ayer se aprobó en la Comisión de Trabajo del Senado una modificación al Código del Trabajo que es súper importante. Las mujeres sabemos de esto. Todos sabemos que las empresas tienen obligación de proveer sala cuna cuando tienen más de 20 mujeres contratadas. Se cambió. Eso generaba lo siguiente, que las empresas más chicas contrataran solo 19 mujeres para no tener la obligación legal de proveer sala cuna, y que las empresas grandes, que como son grandes, siempre tenían más de 20 mujeres, ¿saben lo que hacían las empresas grandes? Le pagaban menos a las mujeres. Y esto está comprobado, están los datos. Le pagaban menos y con eso como que le sacaban el descuento para poder proveer la sala cuna. ¿Qué es lo que ayer se aprueba? Se elimina el requisito de 20 mujeres. Entonces las mujeres de todas las empresas, sean 20, 19, 15 o más, tienen derecho a sala cuna, y se extiende también ese derecho a los padres y a personas que, no siendo padre ni madre, cuidan a niños menores de 2 años. Entonces con eso se elimina la discriminación de género. Hombres, mujeres y personas cuidadoras de niños y niñas menores de 2 años tienen derecho a sala cuna, ¿ya? Esto es una súper buena noticia, pero atención, no se aprobó por unanimidad porque los senadores de derecha se abstuvieron. Ay, me voy a sorprender. No votaron no te puedo creer. No votaron en contra porque queda feo votar en contra de eliminar esta discriminación que afecta directamente a las mujeres, pero se abstuvieron. Así que ojo piojo, hay que tener mucho ojo con lo que la derecha está votando, y para las turninas, turninos, mujeres y hombres, sepan que estas buenas cosas para Chile, como que se elimine la discriminación para el tema de la sala cuna, se elimine la discriminación entre hombres y mujeres, la derecha se abstuvo, ¿ya? Así que ojo piojo a la hora de votar, pero al mismo tiempo celebrar este pequeño paso hacia la aprobación de la sala cuna para Chile, sala cuna universal en serio, para hombres, para mujeres, para personas de empresas grandes, para personas de empresas pequeñas, y esto va a tener un financiamiento mixto entre empleadores y el Estado, ¿ya? Así se va a financiar la sala cuna para Chile. Ojalá que no bloqueen el avance, ojalá, porque esto es bueno, sobre todo para que a los empleadores contratar mujeres y contratar hombres les valga lo mismo, porque este va a ser un derecho extendido a hombres y mujeres sin discriminación. Pierina Ferretti, muchas gracias por estar esta mañana, Emperatriz de Nodo 21. Nos vemos en 2 martes más. Échenme de menos el próximo te vamos a martes. extrañar mucho. Va a costar mucho poner a alguien a tu altura.